Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al curso de Full Stack para JavaScript. Mi nombre es Nahuel Costamagna, llevo más o menos alrededor de 7 años trabajando como desarrollador Full Stack. Eh, y bueno, y un tiempo también trabajando como Data Science. La idea de esta capacitación es que veamos todo lo que requiere un perfil Full Stack, ¿sí? Tanto en el front, tanto en el backend. Vamos a ver todos los tipos de framework y manejando siempre todo con las tecnologías JavaScript, ¿sí? Vamos a ver en el front JavaScript, lógicamente, y vamos a ver en el backend también JavaScript con Node y Express, y vamos a ver la base de datos no relacional de MongoDB. Para los que no lo conocen, MongoDB es una base de datos no relacional o llamadas como NoSQL, que internamente trabaja con JSON. JSON es JSON binario, ¿sí? JSON son los objetos de JavaScript. Existen otro tipo de base de datos no SQL. Bueno, aunque no SQL no hace referencia a lo que es una base de datos realmente no SQL, como son MongoDB y Cassandra, porque también existe Redis, que no es SQL y es una base de datos clave-valor, y nada tiene que ver con estas otras bases de datos que trabajan con JSON. Pero bueno, se le han implementado ese nombre. La idea de este día es que veamos una introducción o hagamos una especie de repaso para nivelar y eh, explicar todo lo que es, bueno, HTML, CSS, JavaScript, ¿sí? Y más que nada, saber lo que es JavaScript, que va a ser el fuerte que vamos a utilizar durante todo el curso. Otra cosa que vamos a ver hoy también es Bootstrap y jQuery. Bootstrap vamos a utilizarlo para rehacer el diseño, o mejor dicho, para armar el diseño de nuestras aplicaciones sin necesidad de implementar muchas clases, ¿sí? Directamente Bootstrap ya tiene clases definidas que nos permiten hacer un sitio web lindo y responsivo. Y vamos a ver también jQuery, vamos a explicar qué es jQuery, por qué apareció, eh, y bueno, por qué está muriendo ahora o desapareciendo. Sí, bueno, la idea de esta capacitación de todas las clases es que veamos primero, bueno, hoy como les había comentado, vamos a ver lo que es HTML, CSS, JavaScript, y después arrancar y empezar con lo que es Node, ¿sí? Node.js con Express. Express es el framework que vamos a utilizar para Node. Vamos a conectarnos a una base de datos no relacional MongoDB. Vamos a utilizar Mongoose. Mongoose es una especie de ORM, no sé, por ejemplo, Hibernate, para los que trabajaron con Java, que nos permite, en cierta forma, manipularlo y no tener que desarrollar en esa capa que es la base de datos, ¿sí? Mongoose ya se encarga de esa comunicación y, bueno, nos proporciona un modelo, un diseño que nos facilita las cosas y nos hace que no seamos tan libres al momento de desarrollar, ¿sí? Bueno, la idea es, como les comenté, es arrancar con eso, hacer una API REST o una aplicación que responda mediante peticiones REST con Node. Al principio vamos a hacer las peticiones con Postman. Postman es un cliente para hacer web services, en este caso REST. Pueden usar varios, hay incluso creo que una extensión del Chrome también que se utiliza para usarlo como cliente para hacer peticiones REST. Pero bueno, la idea de esto es hacer primero una aplicación en Node para que nosotros podamos hacer peticiones y ver que funcione. Después, cuando finalicemos nuestra aplicación en Node y terminemos esa comunicación con la base de datos, vamos a hacer la parte del cliente, ¿sí? La parte del front. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar Vue. Vue es un framework front-end, como bueno, muchos por ahí ya habrán escuchado. Además de Vue, existen React, Angular, seguramente muchos han escuchado sobre ellos. Estos frameworks lo que hacen es trabajar el DOM con componentes y se va renderizando mediante las peticiones y lo que yo requiero como usuario, ¿sí? Antiguamente yo tenía un formulario, no sé,
le ponía algunos valores, hacía un submit, y eso mandaba una petición post y me devolvía un HTML, o sea que me devolvía a renderizar todo el sitio. Cuando yo por ahí lo único que necesitaba renderizar era el formulario y listo, y por ahí que me aparezca, no sé, la descripción abajo, ¿sí? Entonces, estos frameworks SPA lo que hacen es nos facilitan eso. Lo manejamos como componentes, se renderiza lo que yo necesito que se renderice, le asigno la seguridad que requiere, le asigno el ruteo, eh, y en este caso, bueno, mandaríamos un formulario en vez de cuando hagamos el submit mediante post, mediante put o get o delete o el método que sea, esto mandaría un JSON y nos devolvería un JSON. Y nosotros en base a ese JSON haríamos algo, ¿sí? Renderizaríamos la aplicación para, no sé, mostrarlo abajo, por ejemplo. Y en este caso lo único que hago es renderizar un componente del sitio, ¿sí? La otra parte del sitio no se toca. Entonces, mucho más rápido que usar cualquier aplicación sin este tipo de framework. Además de ser rápido, es mucho más seguro, más fácil de trabajar. Ya nos arma todo el diseño MVC, ¿sí? Modelo vista controlador. O también utilizan el modelo MVVM, creo que es, Model View View Model, ¿sí? Directamente la comunicación entre la vista y el modelo es continua, pero bueno. Muchos por ahí preguntan cuál es mejor, por qué tengo que aprender Angular, o por qué tengo que aprender React o Vue, eh, cuál es mejor que otro, cuál debo aprender. Y la respuesta es que no hay uno mejor que otro, ¿sí? Más que nada, bueno, en estos tres frameworks que son eh, los más grandes, por así decirlo, tenés otros que son Ember, Knockout, que por ahí son más chicos, pero no tiene una ventaja trabajar con uno que trabajar con otro. Sí, por ahí, por ejemplo, no sé, Angular, a diferencia de React y Vue, no trabajan con un DOM virtual. Un DOM virtual es que te renderiza los componentes y hace toda la lógica esta mediante JavaScript directamente, y no tenés componentes HTML, ¿sí? A nivel interno. Eh, pero es también a libre, como uno también se sienta más cómodo, ¿sí? Yo la realidad es que conozco de los tres, conozco Angular, conozco React, conozco Vue, y a mí el que más me gustó de todos es Vue, ¿sí? Porque Vue mezcla lo mejor de ambos. Separa los componentes como hace Angular, y a diferencia de Angular, no sé, por ahí muchos si trabajaron con Angular 2, de la versión 2 a la 7, que es Angular 2 se le dice, y Angular 1 es a AngularJS, que es la API que se importa, que en realidad no es un framework, es un API. Pero por ahí los que trabajaron con Angular, eh, Angular lo que hace es te define un componente y en base a ese componente en una carpeta, y en base a ese componente te genera tres archivos, ¿sí? Uno que son los CSS, uno que es el HTML y otro que es el JavaScript, que en Angular se desarrolla con TypeScript. TypeScript, para los que no lo conocen, es un lenguaje de programación basado en JavaScript, orientado a objetos, desarrollado por Microsoft, ¿sí? Esto nos da un tipeado más fuerte, pero bueno, es para el que vino desarrollando desde la versión 1 con JavaScript, y más allá de que también hubo un cambio muy rotundo de una versión a otra, cambiar totalmente el lenguaje de programación es medio chocante. Sí, TypeScript tiene un tipeado más fuerte que React y Vue, más allá de que en React y en Vue también podés implementar TypeScript, y también en Angular podés implementar JavaScript puro, pero el problema es que eh, el 90% de la documentación de Angular está en TypeScript, entonces no es un factor menor. eh, React, a mí lo que no me gustó es que trabaja todo directamente en JavaScript, usa los JavaScript XML, y por ahí para cuando tenés que trabajar con un perfil que es diseñador es medio complejo, ¿sí? Vue lo que tiene es que te separa, te genera, en vez de generar un componente, una carpeta con tres archivos, vos generás un archivo .vue,
y en ese archivo .view tenés el template, que es el HTML puro, tenés el script, que es el script en JavaScript, ¿sí? Con el framework de Vue, y tenés los styles que podés definir, las hojas de estilo. Si bien, bueno, Vue está teniendo mucho potencial hoy en día, es relativamente nuevo y ha crecido de manera muy, muy amplia. De hecho, ya pasó a nivel de la gente que desarrolla y que lo implementa. Vue ha pasado a Angular y se estipula que en unos años, creo que a partir a fines del 2019 pase a React, pero es, como yo les digo, no hay ninguno mejor que otro, ¿sí? Importa mucho de la comodidad que tengan al desarrollarlo, a implementarlo, y también la vía de aprendizaje que tengan, porque por ahí ustedes tienen un equipo y si el equipo de ustedes está acostumbrado a desarrollar en JavaScript puramente y por ahí implementar Angular, que es más forzoso trabajarlo con TypeScript, más forzoso en el sentido de que si vos tenés toda la documentación en TypeScript, no te conviene desarrollar en JavaScript, ¿sí? Por ahí no es una buena opción, o por ahí sí, si tenés un equipo que arranca de cero. Lo que sí, bueno, es una vía de aprendizaje más amplia, que yo creo que con React y Vue es más simple en ese sentido y no es poca cosa, ¿sí? React en lo que saca ventaja a Vue es en las aplicaciones híbridas, ¿sí? React tiene React Native, que es para desarrollar aplicaciones híbridas para dispositivos. ¿Qué es una aplicación híbrida? Una aplicación híbrida es, no sé, por ahí muchos habrán trabajado con Android Studio, con Kotlin, o Java, que es el lenguaje que se utilizaba antes, se sigue usando ahora, pero Kotlin es oficial ya de Google. O, por ejemplo, Swift para iOS. Esto nos genera aplicaciones nativas para dispositivos, ¿sí? Aplicaciones nativas son mediante el lenguaje de programación que tiene el sistema operativo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Yo realizo una aplicación mobile con Kotlin para Android y tengo que desarrollar otra con Swift para iOS, ¿sí? O sea, yo no puedo desarrollar con Kotlin una aplicación para Android y esa misma aplicación ejecutarla en iOS. Lógicamente no lo va a soportar. Las aplicaciones híbridas como React Native lo que hacen es solucionar eso, en cierta forma, ¿sí? Son mucho más limitadas, lógicamente, que una aplicación nativa, pero yo desarrollo algo con React Native y esa misma aplicación puedo instalarla y ejecutarla tanto en Android como en iOS, ¿sí? Lógicamente hay cosas que no tenés como una aplicación nativa. En una aplicación nativa podés utilizar prácticamente todo lo que dispone el celular, ¿no? Lógicamente es el lenguaje de programación por defecto que utiliza el sistema operativo tanto de Android como iOS, y bueno, React Native, como el nombre lo dice, aplicaciones híbridas, es una especie de híbrido entre los dos. Obviamente saca esa ventaja, pero no tenés todas las funcionalidades que tendrías con una aplicación nativa, ¿sí? Esto es lo que tiene React, que no tiene Vue aún. Vue tiene Native Script, Wex, y ahora están sacando Vue Native, pero es como que no hay nada todavía preestablecido. Y bueno, en este sentido, React le saca un poco de ventaja, que no es poca cosa, ¿sí? Hasta que, bueno, se haga la implementación oficial de una aplicación híbrida para Vue. ¿Ok? Bueno, más o menos para dar una especie de introducción, hoy lo que vamos a hacer es una especie de archivito HTML, explicar brevemente lo que son las clases CSS, ¿sí? Explicar brevemente algunos conceptos de JavaScript, ¿sí? Porque JavaScript no usa tipo de datos, para los que vienen por ahí de otro lenguaje de programación, que por ahí eso es medio raro, cómo no usar tipo de datos. En realidad está mal dicho no usar tipo de datos. JavaScript usa tipo de datos, pero yo no se los defino como se lo definiría como Java, por ejemplo,
que hago un string variable y el valor, y ya defino que ese valor es un tipo string. Nosotros en JavaScript, el tipo de dato se lo definimos en base a lo que le pasamos, ¿sí? Si yo genero una variable A y le paso el valor 1, y después a esa variable va a ser numérica, por defecto. Lógicamente, pues yo le estoy pasando un valor numérico. Si yo a esa misma variable después le asigno un hola mundo, ya esa variable no va a ser más numérica, va a ser una variable de tipo string, ¿sí? Si yo después a esa variable le asigno un JSON, ya no va a ser string tampoco, va a ser un object. Entonces, las variables van cambiando del tipo de dato a medida que yo le voy pasando valores. Esto a veces es un pro, una contra, porque en una misma variable me puede venir un numérico, o un string, o un objeto, más allá del modelo y del diseño de programación que se implemente, también puede suceder eso, ¿sí? Puede venir indefinido, puede ser una variable que no esté definida, puede venir nulo, eh, pero bueno, nosotros también tenemos una palabra reservada que es typeof, que lo que hace es indicarnos qué tipo de dato tiene, o mejor dicho, a qué tipo de datos corresponde una variable, ¿sí? En este caso, cuando nosotros hagamos un typeof de una variable, nos va a decir, bueno, es string, es numérico, es un objeto, es indefinido, puede ser que no esté definida, pero bueno, la idea es que nos empecemos a meter con eso y ahora arranquemos a empezar a trabajar ya, ¿sí? A empezar a generar el proyectito. Y bueno, cualquier duda o sugerencia que vayan teniendo, me lo vayan consultando, ¿sí? Mi WhatsApp lo tienen en el grupo, está ahí en el grupo de la capacitación para Full Stack. Así que lo que necesiten, consúltenme, mándenme mensaje, no hay ningún problema, ¿sí? Si no quedó claro algo, avísenme, ¿sí? Así que bueno, vamos a arrancar con la capacitación.